Paz a vosotros, mis hermanos. Para este sábado 20 de agosto de 2022, el tema que corresponde lleva por título Ser Padre, una bendición. Está basado en Primera de Tesalonicenses 2:11. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. El objetivo: conducirse con pensamientos y acciones edificantes que fomenten la espiritualidad por medio de la enseñanza del Padre. Hermanos, el término Padre en la Biblia tiene una gran importancia desde tiempos antiguos. Dios ha concedido al varón que es padre la tarea de proveer, de dar ejemplo a los hijos, de guiarlos, educarlos, orar por ellos, gobernar a la familia e incluso en el Antiguo Testamento decidir incluso por ellos, buscar incluso con quién se iban a casar. Eran tareas importantes, primordiales de un padre de familia. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, este término cobró un grande realce cuando nuestro Señor Jesucristo decía allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 17 y en su versículo número 6, dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Y luego Mateo capítulo 6, versículo 9, nos habla de ese nombre especial por el que nuestro Dios se manifiesta a nosotros en este tiempo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces el término Padre, hermanos, para nosotros es un término muy importante, porque es el nombre también con el que nuestro Dios se ha dado a conocer en nuestros tiempos. Y eso, hermanos, dignifica mucho este nombre y nos hace a nosotros entrar en un grande compromiso porque pues dice la palabra: sed imitadores de Dios como hijos amados. En nuestro texto base, hermanos, se mencionan dos funciones importantes de un padre. El texto base en Primera de Tesalonicenses 2:11 nos habla de dos. El primero es exhortar y el segundo, consolar. Ambos son importantes y ambos tienen que ser en cierto momento utilizados por el padre de familia. En unas ocasiones quizá nos corresponda o nos toque por la circunstancia exhortar a nuestros hijos para que nuestros hijos se conduzcan de una manera correcta. Y habrá otras ocasiones en las que nos toque consolar, de acuerdo, hermanos, a las circunstancias que veamos, a las cosas por las que atraviesen nuestros hijos, porque como padres debemos entender que debemos estar comprometidos con ellos y también, hermanos, el estar al tanto de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus deseos, para poderlos conducir de una manera correcta. Ser padre es una gran bendición, hermanos, eso lo entendemos, pero toda bendición trae consigo compromisos, porque ser padre exige mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha entrega, sacrificio, en todos los momentos de la vida. Desde que nosotros sabemos, cuando nos casamos, que hay un embarazo, debemos de irnos formando en la idea
que ese compromiso ya está allí, que debemos de comenzar quizá a trabajar primero para poder responder en la parte material, pero también cambiar y transformarnos como padres para que el hijo que venga pues tenga un ejemplo a seguir y vea en nosotros una guía muy importante para que nosotros o ellos puedan crecer en salud y de una manera correcta. Dice Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2 en su versículo número 13, lo siguiente, Hebreos 2:13 dice así: y otra vez, yo confiaré en Él, y otra vez, y aquí yo y los hijos que me dio Dios. Es muy grande el trabajo que realiza un padre, porque en él recae toda la responsabilidad de un hogar, porque él tiene que dar cuentas delante de Dios, de los hijos que ha recibido, de la familia que tiene. Y esto, hermanos, es lo que a nosotros nos compromete grandemente delante de nuestro Dios. El Padre siempre debe ir por delante. Cuando dice la palabra, he aquí yo y los hijos que me dio Dios, no hay ningún error ortográfico en la Biblia, no hay una falta en lo que se está diciendo. Lo que la palabra de Dios indica en esta parte es que el padre de familia debe ir por delante, yo, y para que mis hijos puedan conducirse delante de Dios, debo guiarlos y debo llevarlos, debo traerlos y conducirlos y educarlos de una manera correcta. Eso es lo que exige la bendición que yo he recibido de Dios. Y eso es lo que como padre de familia, cada uno de los que somos padres debemos de tener en cuenta en todo momento. Dice Malaquías en su capítulo 2 y en su versículo número 15 lo siguiente. Malaquías 2:15. Pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Seguramente una de las misiones más grandes de un padre de familia es, como dice este texto de Malaquías 2:15, procurar una simiente de Dios. Que nuestros hijos se formen, que nuestros hijos crezcan en un hogar muy allegado y muy cercano a Dios, que nuestros hijos se formen de una manera correcta para que en su momento lo que Dios nos ha entregado a nosotros lo podamos entregar en bendición a nuestro Dios. Quizá pudiéramos comparar los hijos con aquellos talentos cuando Dios los entrega o cuando el padre de familia los entrega a aquellos siervos. Llega el momento en que viene el ajuste de cuentas y yo creo que Dios va a preguntar por nuestros hijos, los hijos que nos dio, porque esa es la parte más importante y es la misión más grande que nosotros tenemos, educar y formar a nuestros hijos para que sean hijos de Dios. Pero esta, hermanos, no es una misión tan sencilla, más en los tiempos que vivimos, porque la maldad se ha aumentado y los hijos se han vuelto rebeldes, difíciles de educar en este tiempo que nos toca a nosotros vivir. Por eso, hermanos, los varones que somos padres, debemos primero estar en completa comunicación con nuestro Dios a través de la oración y en segundo lugar, no debemos descuidar a nuestros hijos en ningún momento. Es una misión importantísima la que Dios ha depositado en nuestras manos
Es bonito recibir a un hijo. Es bonito cuando nosotros lo tenemos en nuestros brazos y lo cargamos y nos hacemos ilusiones con ese hijo, con esa hija que Dios nos ha dado. El verlos crecer o el imaginarnos lo que van a hacer con el paso de los años es algo hermoso y nosotros vamos construyendo una vida. Pero si en un momento de la vida nos descuidamos, dejamos a un lado la función por un momento de padres, hermanos, puede esto traer bastantes calamidades y tristezas a nuestra familia. Está sucediendo mucho dentro de las familias del pueblo de Dios, bastante. Hemos olvidado quizá por algún momento esta parte interesante de la palabra de Dios y es bueno que la retomemos y que como padres hagamos las cosas como deben de ser, correctas en todo momento. Dice Proverbios en su capítulo 1, la palabra de nuestro Dios dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Una doctrina basada en el ejemplo tiene mucho poder, porque hace que nuestros hijos no se desvíen. Nosotros podemos estar ocupados en nuestra labor material, ocupados en las demás actividades que tenemos, porque como padres de familia, nuestras funciones también son amplias dentro del hogar. Son grandes, son muchas las que tenemos que hacer, pero el hecho de esa instrucción que tenemos que dar a nuestros hijos no debe ser olvidada en ningún momento, entendiendo que esta es la parte primordial de la misión que tenemos nosotros como padres, pero que esa doctrina, esa instrucción, esa enseñanza que nosotros vamos a dar o estamos dando o debemos dar a nuestros hijos sea basada en el ejemplo. Eso es lo que el objetivo nos orilla en esta ocasión, a que nos conduzcamos, hermanos, con pensamientos y acciones edificantes, con cosas, hermanos, que lleven a nuestros hijos a la espiritualidad, que estemos nosotros conscientes de que el papel que nosotros jugamos como padres de familia, como varones dentro de la familia, es un papel importante y muy necesario para que las cosas, hermanos, no se salgan de control. No podemos ser padres consentidores. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer las cosas de una manera responsable en todo lo que hacemos. Hay quienes consienten a sus hijos cuando pequeños y es lamentable porque los hijos se forman de una manera incorrecta, pero hay quienes consentimos a nuestros hijos cuando ya son grandes y, hermanos, nos traen grandes problemas a nosotros. El amor hay veces nos gana bastante. Vemos a nuestros hijos pecar, los vemos cometer graves errores dentro de la iglesia, pero como somos padres que consentimos a nuestros hijos, disimulamos estas acciones. Nos hacemos de pronto como si no nos diéramos cuenta, como si no viéramos lo que nuestros hijos están haciendo. Y esto puede traer condenación sobre nosotros como padres, porque no estamos cumpliendo con el propósito y la misión que Dios nos dejó. Porque al dejarnos un hijo, nos ha dejado una bendición muy grande. Pero como les decía ya, también nos ha dejado una grande obligación y responsabilidad para con ellos y delante de nuestro Dios igual. Es por eso que si tenemos un hijo que no está haciendo las cosas bien y ya nuestro hijo ya es mayor de edad, ya creció, debemos de aprender, hermanos, a solucionar el problema y a no dejarnos afectar por las acciones que nuestros hijos tengan. Si nosotros educamos y formamos y nuestros hijos, a pesar de ello, por la maldad que hay en el mundo, no quisieron seguir
con las cosas que nosotros hacemos, con la fe que nosotros tenemos, porque recuerden ese citado que ya tuvimos anteriormente dentro de la escuela sabática de Deuteronomio, que habla de hijos contumaces y rebeldes. La Biblia también deja en claro que hay ocasiones en que, a pesar de que un padre cumple fielmente con su misión, habrá hijos que no respondan o no correspondan con a ese amor y a esa entrega que como padres nosotros tuvimos para con ellos. ¿Y qué hacer en esos casos? Tratar de cuidar, de no vernos involucrados con ellos en lo que nuestros hijos están haciendo. Dice el Salmo 128 en su versículo número 4, Salmo 128 en su versículo número 4. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel. Este Salmo 128 nos hace ver cómo el tener una buena esposa y el tener buenos hijos es una grande bendición. El disfrutarlos, el verlos crecer, es algo hermoso que Dios nos ha dado como bendición. El ser padre es una grande bendición que nosotros tenemos, y tenemos que verla desde esta forma. No es algo simple o sencillo, es algo grande y maravilloso que nosotros hemos recibido de Dios en todo momento. Recordemos a Abraham cuando Dios le dijo: y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra de Dios nos habla de esa parte interesante de la palabra de Dios, como aquel hombre, Abraham, no podía tener hijos. Pasaron muchos años para que un hijo pudiera venir, hijo que él estaba esperando ansiosamente. Se equivocó quizá en un momento y tuvo un hijo que no era conforme al propósito de Dios, Ismael. Y si ustedes observan la palabra de Dios, aún en Ismael, lo vemos dentro de la palabra como Abraham hizo un ruego especial a Dios, aún sabiendo que que Ismael estaba fuera de toda bendición. Decía él: ojalá y mi hijo Ismael también pudiera estar delante de ti. Y esa fue la oración que hizo delante de Dios. Ojalá también mi hijo Ismael pueda estar delante de ti. Porque un buen padre, hermanos, ama y procura a sus hijos por encima de todas las cosas. Y eso, hermanos, es algo que debe quedarnos muy claro en esa responsabilidad que como padres de familia nosotros tenemos en todo momento. Ser padre, hermanos, es una bendición exclusiva, única, que es dada a cada uno de los que tenemos hijos. Y a quien le toca ser padre debe disfrutar al máximo esta bendición que Dios le ha dado, tomarla con amor, tomarla con entrega y dar lo mejor de sí para que podamos llevar nuestros hijos hasta los pies de nuestro Señor cuando nuestro Señor se manifieste. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos varones de la Iglesia de Dios. Sometámonos a la palabra y hay que hacer las cosas como Dios manda. Den este mensaje a nuestros hermanos en toda la iglesia, porque es importante, hermanos, que como padres asumamos nuestro papel y entendamos que esta bendición que Dios nos ha dado a los que somos padres es hermosa. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta guía sirva en parte y complemente el tema que ustedes tienen para este sábado. Paz a vosotros, hermanos.